Paz y bien, en este martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Hoy se nos cuenta, en la primera lectura de la misa, una de las varias versiones que existen en los libros históricos de la época sobre la elección y unción de David como rey de Israel. Y el profeta Samuel recibe el encargo de preparar al sucesor del rey Saúl, que todavía seguirá un tiempo en su cargo. Y aquí comienza la historia de David, el rey ideal, carismático por excelencia. Nos encontramos en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Y uno de los personajes más importantes de todo el Antiguo Testamento, junto con Abraham y Moisés, es este rey David, el que logró la victoria contra los filisteos y la unidad territorial y política de Israel. Y lo que más se resalta es que, sea cual sea la intervención que han tenido los hombres y las circunstancias, la de David ha sido una elección hecha por Dios, que es el que guía la historia de su pueblo. Como dice el Salmo de hoy, que es el Salmo 88. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Y el fracaso de Saúl se interpreta como castigo de Dios, el éxito de David como un don gratuito de Dios. Y la simpática y un tanto novelesca escena de Samuel en casa de Jesé y su familia nos da a entender una vez más que los caminos de Dios no son como los nuestros. Todos hubiéramos apostado por los hermanos mayores, más fuertes y aguerridos. Nadie contaba con David. Su padre Jesé por poco se olvida de que existe, y ya iban a empezar a comer sin él. Pero Samuel espera que llegue el más joven y lo unge de parte de Dios. En aquel momento, el Espíritu del Señor estuvo con David. Los designios de Dios, libre y sorprendente en sus caminos. Y en el Evangelio, escuchamos el capítulo 2 de San Marcos, donde el recoger espigas era una de las 39 formas de violar el sábado, según las interpretaciones exageradas que algunas escuelas de los fariseos hacían de la ley. Y Jesús aplica un principio fundamental para todas las leyes. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y es que una cosa es obedecer a la ley de Dios y otra, caer en una casuística tan caprichosa que incluso pasa por encima del bien de la persona. El ser humano está siempre en el centro de la doctrina de Jesús. La ley del sábado había sido dada precisamente a favor de la libertad y de la alegría del hombre. Además, Jesús lanza valientemente una de aquellas afirmaciones suyas que tan nerviosos ponían a sus enemigos. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. No es que Jesús haya venido a abolir la ley, pero sí a darle pleno sentido. Si todo hombre es superior al sábado, mucho más el Hijo del Hombre, el Mesías. Un cierto modo de concebir las cosas y a veces también de enseñarlas puede hacer parecer la religión como un conjunto de verdades que hay que creer y de preceptos que hay que observar. Un concepto que no es muy diferente del que tenían los escribas y fariseos sobre su propia religión. Pero Jesús, quien afirmó también que no había venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, manifiesta con respecto a las prescripciones tradicionales de su tiempo un espíritu libre que no encuentra en las prescripciones un obstáculo, sino una ayuda para el ejercicio de su propia misión. Y es esta misma actitud la que pide Jesús en sus discípulos, pues un cristiano
conoce la importancia y el valor de la asamblea litúrgica dominical, es decir, de asistir a misa. Y por ejemplo, en vez de tratar de ausentarse de ella con ligereza para afirmar su propia libertad, afirma más bien su derecho a reunirse con sus hermanos y hermanas en la fe para ofrecer con alegría al Padre el sacrificio de alabanza. Y ahora recemos juntos la oración de San Francisco de Asís ante el crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.